Siguiendo con nuestro trabajo sobre el siglo XVII, debemos ahora enfrentarnos a un problema que es justamente donde más, podríamos decir, se siente esta crisis del siglo XVII, porque es la decadencia del imperio español. Por lo tanto, vamos a tomar dos textos clásicos de John Eliot y en este caso me referiré al texto de La decadencia española. Tenemos que tener en cuenta que en este punto de la trama histórica, España ha sido el imperio dominante en Europa hasta justamente 1640. Es decir, frente a España empiezan a fortalecerse otras monarquías, entre ellas Francia, Inglaterra y también la República de Holanda. Por lo tanto, es interesante ver algunas cuestiones que tienen relación con la constitución del imperio hispánico y al mismo tiempo la debilitación de aquello que eran sus bases de sustentación. Y hacia 1640 dicha situación era clara, no sólo para los historiadores, sino también para aquellos que eran sus contemporáneos. Es decir, hay una serie de pérdidas políticas, económicas, de espacios en los cuales está amenazada la quiebra de la unidad territorial. Ahí ustedes tienen la quiebra de la unidad territorial con Felipe IV, es decir, la serie de rebeliones, revueltas y problemas políticos militares que están encarnados en la época y que pueden resumirse fácilmente con la pérdida o la rebelión de Portugal y por otro lado la costosa revuelta de Cataluña, que es la que estudia John Eliot en su momento. Es cierto que los contemporáneos ya daban cuenta de este problema del debilitamiento de España y del imperio español. Por lo tanto, hay un periodo de 1621-1640 en el cual se intenta una reordenación del imperio en manos de aquel valido de Felipe IV, que será el conde duque de Olivares, el cual ustedes tienen ahí en una pintura de la época. Es claro que esta decadencia de España, como Eliot marca, está en relación a una sucesiva cargas de guerras en las cuales se debilita el ejército español y son muy costosas para el erario de España. Y esto no es culpa de los Austrias menores, sino que es algo que viene justamente de Carlos I y también de Felipe II, es decir, los Austrias mayores. Ya desde ese momento se veía que para sostener semejante y dilatado imperio que se extendía por todos los continentes era necesario que España, pero no toda España, específicamente Castilla o el reino de Castilla, sustentaran un ejército muy bien pertrechado, muy bien armado y una armada extensa, lo cual necesariamente era costosa para el erario público. Pero también tenemos que tener en cuenta que en relación, si nosotros ponderamos como marca Eliot a el reino de Castilla o a España y peninsular y la comparamos, por ejemplo, con el reino de Francia, vamos a ver que hay una diferencia demográfica importantísima. Es decir, Francia duplica la población que en ese momento tenía España.
Y entonces es posible entender que esta decadencia española, que fue vista por sus contemporáneos desde distintos lugares o tratada de ser explicada por diversos intelectuales de la época, también es cierto que hubo desde más o menos 1950 en adelante toda una tradición historiográfica clásica que fue movilizada, si se quiere, por el trabajo de Earl Hamilton, bien, que entendía que las bases de esa decadencia progresiva estaban en los sucesivos gobiernos que había tenido España, en la no afección o el no afecto económico de sus clases nobiliares, específicamente los hidalgos, hacia toda empresa capitalista o comercial, y por lo tanto factores todos negativos que insinuaban una economía cada vez más estacionada y menos modernizada. Por lo tanto, también es importante allí remarcar que hay una serie de pensadores, los llamados arbitristas, bien, como se denominaban para la época, que intentaron pensar una modernización de las fuentes de poder de España. Pero es necesario entender que hacia el siglo XVII hay una serie de elementos que debemos marcar que son fundamentales para entender la decadencia durante este siglo del Imperio Español. Por una parte, podemos decir que hay una recesión económica, producto de una recesión demográfica profunda, como ustedes ven en el cuadro. Al mismo tiempo, si nosotros lo comparamos con otros reinos, estamos viendo cómo España pierde progresivamente población y al mismo tiempo pierde potencialidad económica. También debemos marcar un deterioro del poderío militar y naval de España, así como el problema que causa la persecución, por ejemplo, de minorías como los moriscos, minorías establecidas en el campo y productivas, que hacen que su expulsión determine la paralización económica, por ejemplo, de un reino como Valencia, donde ellos eran una gran parte de la población activa. También debemos tener en cuenta que estos pilares, que son la población, la productividad y la riqueza, se veían afectados también por una paralización del comercio español, específicamente de su relación con el intercambio con aquello que eran sus colonias americanas, y en conclusión, como dice Eliot, la preponderancia que tenía Castilla como reino sustentador de todo el imperio español, es decir, el reparto de aquello que eran los gastos económicos, fiscales, políticos, militares, etcétera, etcétera, pasaba necesariamente por el reino de Castilla. Es decir, era un imperio que se sostenía fundamentalmente sobre las erogaciones castellanas. Por lo tanto, entender la decadencia del imperio hispánico es en gran medida entender la decadencia que a partir del siglo XVII sufre el reino de Castilla. Y en gran parte esa decadencia es posible explicarla por los gastos desmedidos de ese imperio. Entonces, en ese punto es interesante ver cómo hay una serie de elementos que condicionan esa
paralización, bien, y que tienen que ver con problemas de toda índole, económicos, financieros, fiscales, alteraciones de la moneda, etcétera, etcétera, que están ahí representados. Y en cada uno son graves problemas que intervienen en lo que es la paralización de la economía castellana y con ello de los recursos para sostenimiento del imperio español. Es importante también aquí marcar el peso económico que tenían sobre los campesinos, bien, la producción agraria, que no solamente tenía que devengar al rey, sino también que tenía que devengar a sus señores, sean ellos laicos o sean también religiosos, así como también las ciudades. Y al mismo tiempo, por ejemplo, todo aquello que eran las rentas propias de la iglesia, que eran también pagadas por los campesinos, como por ejemplo el diezmo. Es decir, toda una estructura fiscal que se sostenía necesariamente en aquello que eran los campesinos productores. Por lo tanto, era claro que digamos, España necesitaba hacia el siglo XVII una modernización. Esa modernización fue encarada por lo que fue la figura del conde duque de Olivares. Acompaña este video un audio sobre su figura, una figura muy particular, pero hemos puesto este audio para que ustedes vean o escuchen, ¿bien?, aquello que era la dinámica al interior de la corte, cómo llega el conde duque de Olivares, qué representa y, por supuesto, aquello que en definitiva entendemos que todas las medidas, que algunas de ellas eran muy inteligentes para la época, lo único que hicieron fueron dinamizar aún más los conflictos internos y llevar a la separación de grandes espacios de los dominios políticos europeos que pertenecían a España, llámense los Países Bajos o también el propio Portugal, que para el año de 1640 se independiza de la corona hispánica. Es así como es posible explicar gran parte de este problema de la crisis del siglo XVII en España. En gran parte este problema fue el impulso dado por el conde duque de Olivares a estas reformas. Justamente estos validos del rey, el duque de Lerma, el conde duque de Olivares, van a ser gran parte de explicativos de este proceso de decadencia de España, y al mismo tiempo condicionado por otras circunstancias fortuitas, como es, por ejemplo, el fracaso de estas propias reformas, los fracasos militares, los fracasos políticos de la constitución de estos ejércitos, la necesidad que tenía Castilla de que sean otros los reinos que participaran también en el mantenimiento del imperio, la imposibilidad de romper aquello que eran las costumbres y formas tradicionales en las cuales estaba unido estos reinos a la monarquía, y también los cambios en el espacio americano, es decir, la continua caída de las remesas de plata americana y el continuo endeudamiento de la monarquía para tratar de seguir manteniendo una posición político-militar expectante en Europa, que solo podía hacerse manteniendo a las fuerzas militares activas, lo cual era necesariamente un costo
y una erogación monetaria increíblemente pesada para el imperio. En gran parte es claro que si Castilla fue el centro dinamizador durante el siglo XVI de todo el imperio hispánico, era claro que en este momento lo que tenemos hacia el siglo XVII era la crisis de ese modelo a partir de agotamiento económico, militar, político, humano de lo que era el reino castellano. Bueno, muchísimas gracias.